Bien, vamos a estudiar una historia maravillosa, la historia de Daniel. We're going to study a wonderful story, the story of Daniel. Y vamos a estar leyendo Daniel 1, versículo 1 en adelante. We're going to be reading from Daniel 1, from verse 1 on. Y vamos a ir viéndolo versículo por versículo. And we'll look at it verse by verse. Bien, el capítulo 1 dice, en el año tercero de reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. So she's reading the first verse of Daniel, which I should have had that handy, I guess, because I don't. Does someone want to read that for us in English? And I'll quickly find a version for future. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Bien. Vino, dice, el rey de Babilonia y sitió a Jerusalén. So the king of Babylon came and installed himself in Jerusalem. Ok, pero vamos a ver un poco el contexto para entender un poco más el texto. Vamos a ver el contexto, lo que pasó antes, ¿verdad? So we're going to look a little bit at the context so that we can better understand what's going on right now in the text. 100 años antes de que esto pasara, el pueblo de Israel, la parte norte, había sido sitiada también por el pueblo de Asiria, por la ciudad de Asiria. So 100 years before this happened, in the northern part of Israel, they had also been defeated by the Assyrians. Y ahora le toca la parte sur, ¿verdad? Que es Jerusalén. And now it's going to be in the southern part. Jerusalén es donde está la capital, que es Jerusalén, y donde se encuentra también el templo de Dios. So now it's going to, it's the turn of the southern part, which is where Jerusalem is, the capital of Israel, and also the location of the temple. La palabra nos dice que el por qué fue, o sea, hay una razón, por qué fue que el rey Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén. Hay una explicación para esto. So the Bible tells us that there's a reason why Nebuchadnezzar came and conquered Jerusalem. That there's a reason why he did that. Sí, que lo vamos a estar viendo posteriormente. And that we'll look at in a few minutes. Sabemos que el pueblo de Israel, Dios siempre lo ha amado, ¿verdad? Ha sido la niña de los ojos de Dios. We know that the people of Israel, God has always loved them. They've always been the apple of God's eye. ¿Verdad? Sabemos que Dios los sacó, ¿verdad? De la esclavitud que estuvieron por más de 400 años en Egipto. And we know that God brought them out of slavery that lasted for more than 400 years in Egypt. Sí, y usó a Moisés para que lo sacase con mano fuerte, con brazo extendida. And he used Moses to bring them out with strong arms and extended arms. Con brazo, o sea, usó señales grandísimas, ¿verdad? Él sacó agua de la roca, les dio maná del cielo, les abrió el mar para que pasaran en seco. And he used great signs like turning rocks into water and opening the sea for them to cross and providing manna. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel no quiso escuchar, ¿verdad? No quiso escuchar a los profetas que venían y le decían una y otra vez, ¿verdad? El pueblo de Israel fue también muy idólatra. But what happened? The Israelites did not want to listen to God. They didn't want to follow the prophets, and they began to follow idols. Y continuaron haciéndolo, ¿verdad? Hasta que siguieron, o sea, no hicieron caso, hasta que llegó la última maldición que Dios dijo que les haría pasar, que era la maldición del cautiverio. And they continued like that, going on with those ways until the worst curse came upon them, which was the curse of being captives.
Entonces siempre está la pregunta, ¿por cómo Dios permite? Alguien puede preguntar, ¿por qué Dios permite que pasen cosas que parecen tan terribles a su pueblo? So the question comes up, why would God allow something so terrible to happen to God's people? Y hay una razón. And there is a reason. Dios nos ama tanto que Él trabaja para desviarnos, ¿verdad?, de nuestro pecado. God loves us so much that God works to direct us away from our sins. Ese pecado que no nos permite recibir la presencia, ¿verdad?, del Señor ni la herencia de Él. The sin that stops or keeps us from feeling God's presence and God's purpose. ¿Verdad? Bien, el capítulo 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es el capítulo 2. Vemos que el Señor le entregó al pueblo, ¿verdad? En manos, dice, de Joacín. Joacín era un rey que fue puesto por el gobernador de Egipto, no fue puesto por Dios. So in the second chapter, it says, in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. I don't know if that's what she read. The second verse. The second verse. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. I don't Sorry, think that chapter- matches. I think it's chapter 1, the second verse. Chapter 1, second verse. Oh, I went to chapter 2. Okay, yes. And the Lord delivered Joachim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Okay. Dice que el Señor entregó a Joacín. Joacín fue puesto por fue puesto por el gobernador, es el de Egipto, ¿verdad? No fue puesto por Dios. Entonces vino Babilonia, ¿por qué? Porque era un aliado, ¿verdad? De Egipto, y Egipto había sido antes que había venido contra él. So Joachim was not one of God's kings, appointed kings, but appointed by Egypt. And Egypt was an ally of the Babylonians. Sí. So those were some of the things that happened behind the conquering. O sea, y vino también, dice, y llevó los utensilios del templo de Dios y los llevó al templo de su Dios, And so del it Dios says de that Nabucodonosor. they took away the articles from the temple of God and carried them off to the temple of their God in Babylon. O sea, la confiscación de los utensilios del templo y puestos en el templo de Nabucodonosor, esto él quería dar un mensaje. Esto él quería decir, mi Dios es mejor que tu Dios. So with these acts of confiscating the articles and moving them from the Israelites' temple to the Babylonian temple, it was a message saying that, you know, my God is more powerful. Ahora vemos que Dios tiene que vindicarse a sí mismo, ¿verdad? Porque esto, en este mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios, parecía que el pueblo de Dios se había perdido entre los dioses de Asiria, ¿verdad? Los dioses de Egipto y de Babilonia. So we can see that God has to vindicate himself. And because there had been many acts to show that God was not as powerful as the kings and gods of Babylonia and Assyria. Y en este libro de Daniel vemos cómo Dios se vindica a sí mismo, ¿verdad? En el tiempo cuando la conquista de Israel podría traer desgracia a la reputación de Dios. So we see in the book of Daniel how God vindicates himself and how he shows himself to be more powerful. El capítulo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Nabucodonosor no solamente se llevó los utensilios, sino que se llevó las luces más brillantes de Judá. Okay, so in verse 3, it says, then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility.
So we can see there that they didn't just take the articles, but also the most brilliant stars of the Israelites. Dijo que llevasen muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, él quería lo mejor, que no tuvieran defecto físico, que fuesen inteligentes, enseñados en toda sabiduría y sobre todo que fuesen idóneos, ¿verdad? Para estar en el palacio. Daniel goes on to say, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. So he was choosing, people that were physically without defect, very intelligent, and really the ideal people. ¿Verdad? Que fuesen enseñados, dice, en las lenguas y las letras de los caldeos. That they should be taught in the language and literature of the Babylonians. El capítulo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante de él. And verse 5 says, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Interesante. Fue el rey, ¿verdad?, quien decidió que se le diera de su comida y de su bebida. Tener la misma comida del rey era un honor. Es un honor. It's interesting. It was the king himself that decided that they should be given the food and the wine from the king's own table. And so it was an honor to be given this food. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo antiguo, más que en el mundo moderno, lo que comía la gente, ¿verdad?, de la élite era mucha diferencia a lo que comía la gente común. So we have to remember that during ancient times, what the elite people ate was very, very different from what the common people ate. Aparte dice que el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres a estos jóvenes. And then they said that these young men were given new names. Estos jóvenes, pues se dice que eran varios príncipes, pero la Biblia solo nos menciona a 4 de ellos. Me imagino que ellos tuvieron que pasar exámenes, ¿verdad? Tuvieron que pasar test para medir su inteligencia y medir quiénes eran los mejores para estar ahí ¿verdad?, en el palacio del rey. So we can imagine that there were lots of these young men, and the Bible mentions 4. We can imagine maybe they had to pass some tests in order to show that they were really the best, the top quality, and be ready to be in service to the king. Dice que entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. So it says that among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Estos eran adolescentes, eran jóvenes muy brillantes, muy inteligentes, lo mejor de Judá, y criados bajo la ley, ¿verdad?, de Moisés. And these were young people. They were adolescents. They were very intelligent, and they had been raised under the law, under Moses's law. Dice que sus nombres fueron cambiados, ¿verdad? Sus nombres judíos fueron cambiados a nombres babilónicos. Estaba estudiando un poco sobre esto y en realidad los nombres para los judíos son muy importantes, ¿verdad? Porque el nombre determina el carácter, la personalidad de cada uno, la identidad con Dios que tiene cada uno. And the Bible says that their names were changed, and their names were Jewish names, and their names each had meaning. So it spoke to their character, their personality. They were important. Sí. Vemos que el nombre de Daniel, el significado es Dios es mi juez. For the name Daniel, the meaning of that is God is my judge. Y fue cambiado por Belsasar, que el significado es príncipe de Baal, del dios Baal. And his name was Balthazar, and that is a prince of Baal, means a prince of Baal. El nombre de Ananías, cuyo significado judío es
amado por Dios, amado por el Señor. And then Hananiah's name means loved by God. Fue cambiado por Sadrach, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. He was given the name Shadrach, which means lighted by the sun god. El nombre de Misael, que significa ¿quién como Dios? Mishael means who is like God. Fue cambiado por Mesac, que quiere decir ¿quién como Venus? Was given the name Meshach, which means who is like Venus. El nombre de Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego. Que And significa, Azariah's name, ¿qué significa Azaria? siervo de Nego. Siervo de Nego. No, el significado de Azaria. Significa el Señor es mi ayuda. Azariah means God is my help, and he was given the name Abednego, ¿Qué significa siervo de Nego? Del which Dios means Nego. servant of Nego. Y luego dice que los criase por 3 años. And then it says they should be trained for 3 years. Ahora, el propósito de la comida, el propósito de los nombres y el propósito de la educación, ¿verdad? Que estaban ellos poniendo estos jóvenes era para que ellos se olvidaran de su Dios, que se olvidaran de la cultura hebrea. ¿Verdad? Nabucodonosor estaba transmitiendo un mensaje ahí, mírame a mí. So the purpose of these names and the purpose of the food and the purpose of the training was so that they would forget about their culture and their laws and be ready to truly be in service and follow the new culture and king. Esta vez mírame a mí, pero estos 4 jóvenes dijeron no. Ellos rehusaron, insistiendo que ellos se enfocarían en Dios. So the point was for them to be looking to the king as the leader, but these 4 young people said, no, we will continue to look at our God. Ellos se enfocarían en Dios. Vemos que Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero estos jóvenes realmente sabían, tenían convicción. So they were focused on God. And then we can look at the verse Romans, was it Romans 12:2? I think that was read earlier where it speaks about being transformed. No. Satanás utiliza esta misma estrategia hoy en día con los creyentes. And Satan uses the same strategy to this day with believers. Él está queriendo adoctrinarnos con el sistema del mundo. Satan wants to indoctrinate us with the systems of the world. Quiere que nos identifiquemos con un nombre con referencias al mundo. He wants us to identify ourselves with a name that has a reference point in this world. Alimentarnos con lo que el mundo ofrece. And nourish ourselves with what the world offers. Y educarnos en los caminos del mundo. And educate ourselves in the ways of the world. Bien, en el capítulo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. And in verse 8, it says, Daniel told himself in his heart not to defile himself. O sea, él propuso en su corazón. A Daniel Dios no vino y le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Recordemos que eran jóvenes, pero ellos tuvieron esa convicción. Daniel tuvo esa convicción, él se lo propuso en su corazón. So Daniel was the one who proposed this to himself in his heart. It wasn't God that came and said, you've got to do this. But Daniel was young. He had a lot of convictions, and he proposed this in his heart. Ahora, que Daniel pidiera, ¿verdad? El no contaminarse, esto implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición, de lo que él estaba pidiendo. So the fact that he asked to not contaminate himself means that he had to explain the foundation of this belief or this desire and this request not to contaminate himself. Él no hizo ver que no quería comer la comida del rey. It wasn't that he just pretended he didn't want to eat the king's food. Por otras razones. For some other reason. Él usó sabiduría. He used wisdom.
esa sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Que ya ustedes lo leyeron, ¿verdad? Que Santiago 3, por la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, él usó sabiduría divina, ¿verdad? Él fue muy cortés, al pedirlo fue muy inteligente, él sabía a quién tenía que ir, ¿verdad? And he used wisdom, the kind of wisdom from on high that we read about in the verse from James, wisdom that is pure, and I can't remember all the parts. Could we have the person that read James read that verse again? Sí, dice también, Un momento que van a leer de nuevo el versículo de James, de Santiago. Aquí está. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without a trace of partiality or hypocrisy. So Daniel was very polite in making his request. Okay. es que nosotros cristianos no tenemos que pedir de una manera arrogante las cosas, ¿verdad? Tenemos que usar primeramente la sabiduría, ¿verdad? Ser amables, ser gentiles, ¿verdad? Y fue como fue este muchacho, toda la sabiduría increíble que él tenía. Es el prototipo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Este joven es un ejemplo. So as Christians, we don't have to go begging for things. We need to tap into that wisdom to be able to make requests that in ways that are respectful, and we can follow Daniel as an example. Okay. Dice, pidió por tanto. O sea, él pidió con amabilidad, él hizo una gran cosa. O sea, cuando él vino y le dijo, hizo una gran cosa, hizo una gran cosa de algo pequeño. Hizo algo tremendo él. So Daniel in this way was able to make something big out of something very small. He did a very big thing with this request. La única forma de seguir a Dios es el ser fiel en las pequeñas cosas. And the only way to be loyal to God is to be loyal even in the small things. Daniel se dio cuenta de que su relación con Dios dependía en todas las áreas de su vida. Incluso lo que Daniel realized that his relationship with God was important in all aspects of his life. Sí. Él decidió no contaminarse, que es el tema del sermón de ahora. Él decidió no contaminarse por 3 razones. And he decided not to contaminate himself, which is the theme of the sermon today. So he made that decision to not contaminate himself for 3 reasons. Por al menos 3 razones. Una era porque no era comestible según la ley judía. So there were at least 3 reasons. One was that this food was not supposed to be eaten by Israelites. Sí, pues según la ley judía, en el libro de Levítico nosotros encontramos que a ellos se les había prohibido el comer algunos peces, algunas aves y algunos animales. So when we look at the Jewish law in Leviticus, there were different things that were prohibited, different kinds of fish and birds that were not allowed to be eaten. Y es precisamente lo que se encontraba en la mesa del rey, en la comida que él estaba ofreciendo. This was the food that was on the king's table that was being offered to Daniel. En segundo lugar, posiblemente esta comida había sido sacrificada a ídolos. For the second reason, some of that food may have been sacrificed to gods. Pues este era un pueblo idólatra, tenían muchos dioses ellos. This was an idolatrous people. They had many different gods. Y en tercer lugar, el comer de la comida del rey, esto implicaba un compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. And also because eating the king's food implied a joining together with the system and the Babylonian rule. Vemos que Daniel no se opuso a la comida. Perdón, Daniel no se opuso a un nombre, al nombre. Él no se opuso, ¿por qué? Él no se puso a un nombre porque él sabía cuál era su identidad con Dios y no le importaba cómo le llamaran los demás.
We can see that Daniel did not voice opposition to getting a new name, and that's because Daniel knew who he was. He had a strong identity with his own person. Tampoco se opuso a la educación porque él sabía en qué había creído y en quién había creído. And he also did not voice opposition to the education because he already knew what laws he came from, that he had been raised with. Daniel se opuso a la comida porque él sabía que al hacerlo era una desobediencia directa a la palabra del Señor. But Daniel did oppose the food because he knew it was directly against the laws of God. En los estándares orientales, ¿verdad? El compartir una comida es comprometerse a una amistad. ¿verdad? And also eating together is making a commitment to a friendship. Es un pacto significativo. It's a significant pact. Daniel hizo una decisión valiente muy notable. So Daniel made a decision that was brave and notable. Sabemos que el rey ordenó la comida, ¿verdad? Y oponerse a la comida del rey, esto podría traer un castigo severo. So we know that voicing this opposition to the king's food could bring punishment. Existía una amenaza real, ¿verdad? Por los antiguos reyes eran conocidos por los castigos severos que ellos aplicaban. So there was a very real threat because the ancient kings were known for very severe punishments. Y el rey Nabucodonosor era una persona, era capaz de una gran crueldad. And we know that Nebuchadnezzar was capable of a lot of cruelty. Pues podemos leer en el libro de Jeremías, del 39 en adelante, ustedes van a ver que este rey asesinó a un rey, asesinó a los hijos del rey delante de sus ojos. ¿verdad? Y And we después can de read todo- in Jeremiah about how this king killed the children of another king in front of his eyes. y después sacó los ojos para que este fuera su último recuerdo, el asesinato de sus hijos. And then took out his eyes so that his last memory would be watching his children murdered. Y podemos ver también que otros gobernantes dice que los rostizaba sobre el fuego hasta que ellos murieran. And we know that with other governors, he had burned them over a fire until they died. Podemos ver que la comida en sí, ¿verdad? La comida en sí sin duda era más atractiva, ¿verdad? La comida que estaba sobre la mesa era sin duda más atractiva que una dieta vegetariana, que fue lo que Daniel, propuso al rey de los eunucos, al que estaba a cargo de los eunucos, el eunuco. Y la comida dietética no parecía más agradable, ¿cierto? So the food from the king's table probably looked very delicious, and it was probably tastier than the vegetarian diet, which was what Daniel proposed to the person in charge of the food. It was a strict diet that wasn't as tasty. No, o sea, cuando yo leo esto y digo, son 3 años los que estos jóvenes estuvieron comiendo una comida vegetariana y tomando agua en vez de comer la comida que el rey les ofrecía. And when I read this, I think about the 3 years that these 4 young men were eating a vegetarian diet and drinking only water when they had in front of them the king's food and wine. Daniel pudo haber dicho, pudo haber pensado él, ¿por qué he de arriesgar mi cuello por un Dios que me ha abandonado? Daniel might have thought sometimes, why should I make these sacrifices and put myself at risk for a God that seems to have abandoned me? Pero ellos estaban comprometidos a la obediencia, aun cuando Dios no cumplía sus expectativas. But they were promised or committed to following God, even when their expectations weren't met. Dice, Daniel propuso en su corazón. En esto Daniel ilustra cómo conquistar una prueba difícil y glorificar a Dios antes que a los demás en medio de la prueba.
So that in this way, Daniel made that commitment in his heart and shows us how to defeat an outside force, and is an example of how to do that. El corazón debe de estar dispuesto. Our hearts should be open and ready. Eh, él fue cortés, él fue amable. Daniel y sus amigos sabían que esto podía costarles algo. He was kind and nice, and they knew, Daniel and his friends knew that this could be expensive or have a cost to it. Pero aún ellos estaban, ¿verdad? En la mejor disposición de seguir adelante. But they were ready to continue. Ahora, ¿estamos preparados nosotros para algo así? Now, are we ready to do something like that? Tenemos que estar preparados para un mal nombre, We have to be ready for a bad man. preparados para que nuestras familias, ¿verdad? De repente nos hagan a un lado. We have to be ready even for our own families to put us off to one side. Tenemos que estar preparados para que nuestras amistades, ¿verdad? No quieran estar con nosotros. We have to be ready in case our friendships decide they don't want to be with us. Tenemos siempre y cuando, ¿verdad? Nos mantengamos firmes al lado de Dios es todo lo que necesitamos. But we need to know that if we can remain firm at God's side, that is all that we need. Yo pienso que todo hombre, mujer, cristianos deberían de estar dispuestos a ser probados, ¿verdad? Que nuestra fe sea probada. I think that all Christian men and women have to be ready to be tested, that our faith be tested. Los resultados de la valiente decisión de Daniel los podemos ver, ¿verdad? Dios dio gracia a Daniel. So we can see the results of Daniel's commitment to God, and it says that God gave grace to Daniel. El versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. And in verse 9, it says, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Dios no abandona a aquellos que se mantienen firmes en él. God doesn't abandon the people that stay firm with him. Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran. God says in his word, I honor those who honor me. Daniel confió su persona a Dios y por medio de Dios también. So Daniel committed his whole person to God. Vemos que Daniel sugiere un plan, ¿verdad? Más adelante vamos a ir un poco más, ¿verdad? Explicando así. Daniel sugiere un plan, ¿verdad? Y le dice al jefe de los eunucos, pruébanos por 10 días. So looking a little bit farther forward, we can see that Daniel suggests a plan or an idea and says, test us. Es el versículo, el capítulo 12 dice, pruébanos por 10 días y danos legumbres a comer y agua a beber. He says, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Ahora, con esto Daniel, cuando Daniel le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, él no quiso dejar, ¿verdad? Que el jefe de los eunucos tuvieran que pagar las consecuencias, ¿verdad? De la decisión que él estaba tomando. So the way that when he asked to please test them, he didn't want the person in charge of the food to pay the price for Daniel and the other friends' decision. Okay. En todo él quiso probarse a sí mismo y también probar la fe que él tenía en Dios. He wanted to test himself and to test the faith that he had in God. Daniel y sus compañeros son bendecidos, ¿verdad? Por su fidelidad a Dios. And Daniel and his friends are blessed for their faith in God. Dice la palabra que el eunuco, él accedió, ¿verdad? Él accedió. ¿Por qué? Porque Dios ya había puesto esa gracia en Daniel. Ya había puesto la gracia. El eunuco accedió y le dio 10 días, ¿verdad? Lo que Daniel quería. So the person in charge of food agreed because God had already shown grace to Daniel. So they agreed and did the test for 10 days.
Y en el versículo 15 podemos ver que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. And it says in verse 15, at the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. O sea, no había una razón biológica que dijera que estuviesen, que una razón por qué estuvieran mejor los rostros de ellos que los de los jóvenes que estaban comiendo de la comida del rey. So there was no biological reason why these four should look healthier and better than those that had been eating the king's food. Y es que la habilidad, ¿verdad?, intelectual de Daniel y de sus amigos, de sus compañeros, no se debía a una dieta. And we know that the intellect of Daniel and his friends wasn't due to the food, Sino a una intervención especial del Señor. but it was a special intervention from God. Estos jóvenes judíos se dieron de una manera notable y Dios los bendijo de una manera notable. These Jewish young men committed themselves in a notable way, and God rewarded them in a notable way. Y si nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos diéramos de una, si nosotros, ¿verdad?, como nos diéramos únicamente, ¿verdad?, a nosotros mismos por encima de un servicio razonable, So if we as Christians could give ourselves in this way to service, el Señor nos daría por encima de una bendición razonable. God will give us go above and beyond as well to give us Una give bendición. back. Okay. El capítulo 17 dice, y a estos cuatro jóvenes, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. So chapter 17 says, to these four young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Esto es poderoso porque Dios les bendijo de una manera fuera, ¿verdad?, pues, sobrenatural a estos jóvenes. This is important and powerful because God gave these four young men things that almost seem like supernatural powers. Dice que pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. El 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les reconsultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. So at the end of that, the 10 days, the king, they were brought before the king. And in chapter 20, it says, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. O sea, esto me llama la atención porque ellos pidieron 10 días, ¿verdad?, para ser probados. This is really interesting because they asked for 10 days to be tested. ¿Verdad? Y dice que fueron hallados 10 veces mejores, ¿verdad? Esta es la recompensa del Señor. ¿Verdad? And Esta es la here it says recompensa. they were found 10 times more knowledgeable than the others. And this is their reward, God's reward. Recordemos que estos jóvenes en este tiempo estaban bajo la ley, ¿verdad? Que ellos tenían que hacer ciertas cosas. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. We know that at this time, these young men were under the law and they had to do certain things according to the law. And we are under the law of grace now. Ya Jesús hizo todas esas cosas, ¿verdad? Él vino a pagar el precio, Él nos dejó a nosotros, ¿verdad?, con esa gran bendición que no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya hizo. Because Jesus has come and paid the price. Because of Jesus, we don't have to do all of these things. ¿Verdad? En Corintios nos dice, 1 Corintios, que ya ustedes lo leyeron, que todo lo que se vende en la carnicería podemos comer, ¿verdad? Ya no tenemos, ¿verdad?, que estar sacrificando animales, ¿verdad?, porque ya Jesús lo hizo por nosotros.
And in First Corinthians, as we read earlier, it says we can eat from any animals because now Jesus came in those laws. We don't have to make sacrifices. Me encanta la reflexión a lo que llegué cuando después de que había leído todo esto, y es que Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa. I really love the reflection of this, where we can see that Daniel and his friends show that an internal conviction can conquer any external force. Y que las convicciones que honran a Dios ceden a recompensas que Dios da. And that a conviction that honors God will be rewarded by God. Ahora, hay una pregunta que hacer, o sea, ¿qué es lo que a nosotros nos contamina? So the next question for us is, what is it that contaminates us? ¿Serán las amistades? ¿Será, Could be friendships, será una mala reputación en el trabajo? or it could be a bad reputation at work. Yo me pregunto cómo hubiese sido la historia si los amigos de Daniel hubiesen sido diferentes. I ask myself, what would this story be like if Daniel's friends had been different? Los amigos de Daniel eran una buena influencia para ellos. Daniel's friends were a good influence. ¿Verdad? Nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Alguien que en realidad nos levante, ¿verdad? No alguien que nos haga decaer de nuevo, ¿verdad? Lo que antes éramos. So we can also look for people that build us up and are good, and not people that will drag us down. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Mi oración es que Dios nos ayude a seguir adelante, a poder hacer las cosas bien y quedar bien con el Señor, porque Daniel no quiso quedar bien con Nabucodonosor, ¿verdad? Sino con Dios. And that God can help us, and that we ask God to be our help and our guide, because Daniel didn't look to Nebuchadnezzar to be the guide, but to God. Esta ha sido mi palabra. Que el Señor les bendiga, y creo que me pasé de tiempo, ¿verdad? Pero perdónenme. Que Dios les bendiga. This is the word that God has given me, and I wish you all blessing.